cognitiva se va a referir a que la mutación entre diferentes especies habrían hecho una especie de cambio en nuestro programa mental, por así decirlo, y habrían llegado a que el Sapiens pudiera contener otro tipo de entendimientos, ¿no? Y para esto me gustaría resaltar que una de las teorías que va a plantear la evolución de nuestro lenguaje único lo reconoce como un medio para compartir información sobre el mundo. Este capítulo va a hablar mucho sobre la teoría del chismorreo, que puede sonar capaz un poco actual, pero es mucho más antiguo que esto, ¿no? Dicen que en ese capítulo se va a referir a que la teoría del chismorreo va a ser la forma en que los sapiens van a lograr comunicarse entre ellos, pero más que nada para saber sobre noticias de otros de su misma especie. O sea, ellos para tratar de comunicarse y saber sobre otros de su especie, sobre sus otras variaciones, van a comunicarse a través de esta teoría del chismorreo, ¿no? Que sería tal cual el chisme, ¿no? O sea, el chisme en su momento, a través de la revolución cognitiva, formó a estos sapiens, de tal manera que luego pudieron entender de religión, de estratos sociales, de objetos de arte, de lámparas de aceite y de la confección de ropa, entre otros detalles. Entonces, sí, nuevamente les comento, entonces, una de las teorías que va a plantear la evolución de nuestro lenguaje único se va a reconocer como un medio para compartir información sobre su mundo, el cual van a denominar la teoría del chismorreo, el cual va a ser del capítulo El árbol del saber. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿O algo que quieran saber? Les queda claro las premisas, ya. Mientras todo esté bien, seguimos avanzando, ¿sí? Porque acá ya estamos como a la mitad de lo que yo quiero que ustedes sepan sobre lo que yo voy a preguntar. Bueno, vamos a seguir. Bien, ahora el siguiente capítulo va a hablar sobre la leyenda de Piyot. Y va a ser una referencia bastante clara a la marca de Piyot, y se va a referir a cómo los sapiens en esta evolución que tuvieron podían entender lo que en el presente serían las empresas, ¿no? O sea, las empresas, estas especies de instituciones no físicas que se mantienen en nuestro subconsciente, que existen pero no son palpables, y ellos también van a tener sus propias empresas, entre paréntesis, y eso quiere decir que ellos ya van a comprender de cosas no necesariamente físicas. La leyenda de Piyot va a relatar el modo de organización de los chimpancés en tropillas de entre 20 y 50 personas, con un macho alfa en la cumbre jerárquica. Describe también la necesidad del conocimiento íntimo entre cada una de ellas para poder cooperar, y lo que va a limitar el número de miembros del grupo. Entonces, esto va a ser bastante referencia a lo que vimos antes en la revolución cognitiva, ¿no? Que ya la teoría del chismorreo, lo que podríamos decir, el compartir información entre ellos, ya va a formar sus tropillas. Ya no van a tener grupos de 100, de 50, de 80 personas, porque ya van a saber con quiénes quieren vincularse y con quienes no, porque ya hay estratos sociales, sí, ya hay una versión diferenciada de lo que ellos piensan. Entonces, sí, van a crearse lo que son las iglesias, los estados, las naciones, el dinero, las leyes, los derechos humanos, y todas nuestras instituciones que son ficciones en nuestra realidad ya van a existir para ellos. Entonces ellos van a tener una comprensión diferente de lo que es la realidad, ya no física, sino también ahora en estas ficciones que nos acompañan en nuestro mundo jurídico, ¿no? Nosotros como estudiantes comprendemos de estas ficciones, y para ellos en su momento fueron cosas más sencillas, pero también existieron. Para esto quiero que presten atención en estas siguientes premisas, ¿no?
de ese capítulo de la leyenda de Pillot, si no me equivoco, vamos a poder entender que las sociedades sapiens van a vivir en una realidad dual. Quiere decir que por un lado va a existir la realidad objetiva, que son los ríos, los árboles, los leones, y por otro van a existir la realidad imaginada de los dioses, lo que son las naciones y las corporaciones. Eso quiere decir, tal como les dije, que los sapiens van a entender de esta dualidad entre lo físico y lo imaginario, que también va a existir para ellos, que va a tener cierta importancia, ¿no? Tal como los dioses, las naciones y sus corporaciones. Por otro lado, la revolución cognitiva va a ser el punto que va a dividir la historia de la biología. Y este va a ser el siguiente capítulo, perdón, pero va a hablar mucho sobre esta revolución cognitiva, que es esta diferencia entre el poder entender netamente las cosas objetivas de ahora las cosas subjetivas, ¿no? Entonces la revolución cognitiva va a ser el punto que va a dividir la historia de la biología. Por otro lado, también sabemos que los sapiens han logrado expresar sus sentimientos a través de mensajes en un lenguaje alternativo, pues la revolución cognitiva en ellos ha hecho que ellos puedan comprender más allá de lo objetivo, más allá de lo físico. Entonces, estas tres premisas vamos a entender que se encuentran dentro de este capítulo y también van a ser partes de la revolución cognitiva, pero van a depender netamente en lo que comprende a los sapiens, ¿sí? Solamente vamos a hablar en esta parte de la revolución cognitiva de los sapiens, ¿ok? Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta, también de la revolución cognitiva, bueno, el siguiente capítulo también de la revolución cognitiva, y es pasando por alto el genoma. Ahí vamos a mencionar de la utilización del mito como herramientas de cooperación humana a gran escala, que abrió también la posibilidad de una evolución cultural acelerada a cambio de dichos mitos. El autor va a dar el ejemplo de la Revolución Francesa y como en un momento se pasa a creer en el mito del derecho divino al mito del derecho de la soberanía del pueblo, ¿no? Se entiende ya que estos sapiens ya tienen capacidades diferentes, ya van a poder, por ejemplo, hacer una diferencia entre, claro, como lo habíamos mencionado antes, entre lo que ellos veían desde su punto de vista objetivo a esta dualidad de poder ver estas ficciones que podrían ser la religión, sus estratos sociales y entender estas nuevas situaciones. De la revolución cognitiva va a haber a partir de la revolución cognitiva, como les dije, va a haber una gran división entre lo que antes se entendía como biología a lo que ahora es la historia, porque a partir que los sapiens ya entienden su realidad, desde otro punto se va a marcar el punto donde inicia la historia, porque ellos ya van a poder marcar esta historia, ya no es tanto la biología, porque la biología no entiende sus comportamientos, sino que va a ser la historia y la trascendencia de sus conductas las que van a marcar esta diferencia entre la revolución cognitiva y el proceso cognitivo de los sapiens antes y después de la comprensión de esta dualidad, ¿ok? Entonces vamos a tener como primera premisa que la biología va a establecer los parámetros básicos para el comportamiento y las capacidades de los Homo sapiens. Como segunda premisa vamos a tener que gracias a su capacidad para inventar la ficción, los sapiens van a crear juegos cada vez más complejos, que cada generación va a desarrollar y complejizar cada vez más. Por otro lado tenemos y podemos entender que los sapiens se van a comportar de manera que no es suficiente el tan solo entender su comportamiento, sino que también vamos a tener que entender su evolución histórica para poder finalmente entender el porqué de cada paso de su evolución, ¿no? También se tiene que la historia va a entender las realidades imaginarias que los sapiens inventaron. Solamente la historia podría entender la diversidad
por las cuales resultan sus patrones de comportamiento, ¿no? Que devinieron finalmente en patrones culturales. Entonces la historia va a ser la única que va a entender estas realidades imaginarias, porque la biología no puede con ello, ¿no? La biología se quedó tal vez en estos parámetros de comportamiento, capaz en la respuesta de estas conductas, pero no va a poder ir más allá, ¿no? Sino va a ser la historia, y es por eso que la revolución cognitiva va a presentar esta división entre lo que es la historia de la biología, ¿no? La biología que antes entendía los patrones de conducta del sapiens, a partir de la revolución cognitiva va a marcar un hito y va a ser la historia la que va a entender realmente cuáles son estos patrones y cuáles eran sus razones, sus fundamentos, ¿no? Entre otros detalles. Hasta ahí ya vamos avanzando un poco más y ahora vamos a pasar a la historia y biología, que tiene mucho que ver con lo que he dicho, pero les voy a dar un pequeño resumen del capítulo. Y es que las realidades imaginadas y los comportamientos asociados a ellos los vamos a llamar cultura. Y la narración de la cultura en su evolución la vamos a llamar historia, ¿ok? La revolución cognitiva es el punto en el que la historia declaró la independencia de la biología. A partir de la revolución cognitiva, la evolución humana no se explica solo desde la biología como ha sido hasta el momento, sino a través de mitos colectivos que fueron capaces de crear a través de la historia. El autor va a explicar el cambio de relación entre biología y historia después de la revolución cognitiva. Uno, va a establecer que la biología establece parámetros básicos para el comportamiento humano. Dos, pero con su capacidad de crear ficciones, los sapiens aprenden a jugar una asombrosa variedad de juegos cada vez que se cada vez se complejizaron más. Y como tercer premisa, tenemos que, para poder comprender cómo se comportan los sapiens, hay que describir la evolución histórica de sus acciones. Y la biología ya no va a bastar como explicación. ¿Ok? Ahora sí, vamos a pasar al siguiente capítulo, que es un día en la vida de Adán y Eva. Para comprender nuestra psicología debemos penetrar en la cabeza de nuestros antepasados, cazadores-recolectores, ya que durante casi toda nuestra existencia vivimos como recolectores de alimentos. Los 10.000 años de vida como agricultores y los últimos 200 años como trabajadores urbanos y oficinistas son solo un parpadeo del tiempo. El autor sigue a los psicólogos evolutivos y plantea que nuestros hábitos alimentarios, nuestros conflictos y nuestra sexualidad van a ser resultado del choque entre nuestra mente cazadora-recolectora y la realidad postindustrial de megaciudades, bienes abundantes. Finalmente, el autor va a explicar en este capítulo la dificultad de reconstruir la vida de nuestros cazadores, dada la escasez de utensilios. Justamente la supervivencia es solo parte de ellos. La realizados en piedra ha dado la falsa impresión de que se trató de una edad de piedra, cuando debería llamarse más acertadamente la edad de madera. Otro modo de analizar la vida de estas comunidades es estudiar las pocas que aún existen. Ahora vamos a pasar al siguiente capítulo. De este no tengo ninguna premisa por resaltar, entonces para mí sería suficiente ese pequeño resumen, pero vamos a pasar al siguiente capítulo, que habla sobre la sociedad opulenta original. La vida en el mundo preagrícola eran en cuadrillas de humanos, a los que se podía sumar el primer animal domesticado por el Homo sapiens, el perro, y que lleva conviviendo con nosotros desde hace 15.000 años. De esto me sería importante mencionarles una premisa, que sería que el perro fue el primer animal en ser domesticado por el Homo sapiens y estuvo lugar después de la revolución agrícola. ¿Ok? Bueno, acá me parece que hay un detalle, que es que el perro fue el primer animal en ser domesticado por Homo sapiens y tuvo lugar antes de la revolución agrícola,
porque la de revolución agrícola viene después de este capítulo, ¿ya? Entonces hay que tener atención con eso, pues ahí yo me equivoqué. El perro fue el primer animal en ser domesticado por los Homo sapiens y este tuvo lugar antes de la revolución agrícola, ¿ok? Ya. Ahí me zafé, ok. La sociedad y la privacidad eran raras. Todo se realizaba en comunidades. Cada cuadrilla vivía en relativo aislamiento de otras y que son casi nulos los encuentros que tuvieron. El único comercio que pudo haber entre bandas vecinas fue el objeto de prestigio. La mayoría de las bandas vivían viajando de un sitio a otro en busca de comida y en algunos casos excepcionales, al dar con una fuente abundante de alimento, se realizaron asentamientos permanentes, como en el caso de las aldeas de pescadores. La alimentación, la verdad es que era bastante flexible y oportunista y basada en la recolección. Eso llevó a los cazadores recolectores a desarrollar un conocimiento bien profundo acerca de su entorno inmediato, infinitamente superior al que hoy tenemos. Hoy día, gracias a la cooperación, el colectivo humano tiene y sabe muchísimas más cosas de las que sabían las antiguas cuadrillas. Pero a nivel individual, los antiguos cazadores recolectores estaban aún más informados y eran aún más diestros. Los cazadores recolectores vivían mejor que sus ancestros campesinos, pastores, jornaleros y oficinistas, y tenían una vida mucho más interesante y más al tiempo libre. Además, su dieta variada constituía en una alimentación ideal, lo que lo hacía más altos, saludables que sus sucesores, ya que padecían menos enfermedades infecciosas. Bueno, ese sería el resumen que tengo sobre ese capítulo. No olviden que el perro fue el primer animal domesticado por los Homo sapiens, pero tuvo lugar antes de la evolución agrícola que viene más adelante. Ok, tenemos el siguiente capítulo que habla sobre hablando a los espíritus. Un capítulo muy interesante también. En cuanto a sus creencias de los sapiens, se suma a la mayor parte, el autor dice que se suma a la mayor parte de expertos que afirman que los cazadores recolectores eran animistas. Eso quiere decir que consignaban conciencia y sentimientos a los animales, a las plantas, a los fenómenos naturales y consideraban posible su comunicación con los humanos. A ver, un segundito, chicos. Ya, ahora sí. Estoy con dos. Ya. ¿En qué estaba? Ya. La característica que tenían las religiones animistas es que siempre se limitaban a invocar a entidades locales y nunca se daban a dioses universales. Pues el mundo no giraba en torno a los humanos, sino generalmente a los animales. Eso sería mi resumen corto sobre hablando de los espíritus, acerca de el gran interés que tenían los cazadores recolectores sobre este ánimo animista, que era de poder darle conciencia y sentimientos a casi todos los animales, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo, que es Paz o Guerra. Sobre el papel de la guerra en la sociedad de cazadores-recolectores, el autor explica que hay dos teorías contradictorias: la que defiende a falta de conflictos y la que considera que era un periodo excepcionalmente cruel y violento. El autor asume también que no se trata de una respuesta única y que dependiendo del tiempo y el lugar, asegura que se hayan dado sociedades de uno y otro tipo. Bueno, vamos a pasar a un siguiente capítulo, que es el telón del silencio. A ver, permíteme un segundo. Ahí, ok, está. Acá. El telón del silencio. El autor usa la metáfora del telón del silencio para evidenciar la falta de restos de que disponemos y que producen un vacío informativo en relación al periodo de la revolución cognitiva, lo que puede llevarnos a la conclusión absurda de que en dichos periodos los humanos no hicieron nada de importancia, ¿no? Va a hablar un poco sobre que de este telón del silencio, que es que como no hubo evidencia de qué hicieron en una parte de esta evolución, se considera que simplemente no hicieron nada de importancia. Pero obviamente pues seguían
bueno, obviamente seguían evolucionando, y el autor va a defender la idea de que los sapiens tuvieron una incidencia crucial en el mundo que nos rodea de aquel entonces y cómo cambiaron radicalmente la ecología del mismo. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el diluvio. Y este dice que antes de la revolución cognitiva, todas las especies humanas vivían en el continente afroasiático. Con dicha revolución adquirieron las capacidades para desplazarse. La primera gran colonización fue la de Australia hace unos 45.000 años y se produjo gracias a la habilidad de construcción de barcas y la experiencia de navegación entre islas de Indonesia. El autor considera que el viaje a Australia fue equivalente al viaje de Colón o el viaje a la Luna. Una vez en Australia, los sapiens produjeron una catástrofe ecológica, haciéndose desaparecer la megafauna australiana en cuestión de pocos miles de años. Ok, ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el culpable de los cargos imputados. Hay algunos expertos que intentan exonerar a nuestra especie y aducen causas climáticas. El autor relaciona 3 tipos de pruebas que debilitan esta teoría, y esas van a ser que el clima en la Tierra estaba siempre cambiando. El segundo va a ser que la fauna marina no se ve afectada, y de haber sido el clima el causante, debería haberse sido también afectado. Y porque hay muchos otros ejemplos de devastación ecológica, como el que ocurrió en Nueva Zelanda o en el isla de Grangel, en el Ártico, con su población de mamuts. Acerca de este capítulo, el autor va a defender la simultaneidad de las 3 explicaciones y su efecto letal en la megafauna australiana. Este capítulo va a hablar bastante sobre esta mutación, sobre esta desaparición de la megafauna australiana, y prácticamente se lo van a deber a los sapiens, ¿no? Y a su rotación hacia esta parte en Australia, ¿no? Y ahora vamos a tener el siguiente capítulo, que va a ser el final del perezoso, y va a decirnos que tras devastar Australia, la segunda catástrofe ecológica la produjeron los sapiens, al llegar a América cruzando a pie por el estrecho de Bering hace unos 16.000 años. Persiguiendo la captura de animales con alto contenido proteico, los humanos desarrollaron equipamiento para soportar el frío y atravesar Siberia. ¿Ya? Para esto, quiero recordarles que y este es un detalle resaltante, los Homo sapiens fueron la primera y la única especie humana en alcanzar la masa continental del hemisferio occidental, a lo cual se llegó hace unos 16.000 años, es decir, hace alrededor de 14.000 años antes de Cristo, ¿ok? Fueron los Homo sapiens, no olviden que fueron los Homo sapiens, ¿ok? Con la llegada de los Homo sapiens a América, desaparecieron la mayoría de los grandes mamíferos, reptiles y aves del continente, y el autor afirma que la contribución humana fue decisiva para este exterminio, ¿no? Nuevamente vuelven a adjudicar responsabilidad al sapiens de la eliminación de la fauna, ¿no? Y en este caso ya en América, ¿no? Llegaron a América a través dice del estrecho de Bering, y de alguna manera terminaron con los grandes mamíferos, reptiles y aves del continente. Okay, vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el Arca de Noé. Va a decirnos que en el caso de la extinción de las megafaunas de Australia y América, la extinción de las otras especies en Afroasia y el resto de extinciones comprobadas en sitios aislados como islas, el autor va a concluir que la primera oleada de colonización de los sapiens fue una de las mayores y más céleres catástrofes ecológicas acaecidas en el reino animal. Homo sapiens llevó a la extinción de cerca de la mitad de las grandes bestias del planeta, mucho antes de que los humanos inventaran la rueda, la escritura o las herramientas de hierro, ¿no?
Esta va a ser una premisa muy importante porque representa, ¿no?, esta evolución tan compleja que llegaron a tener los sapiens, de tal manera que pudieron erradicar con una gran capacidad de animales de grandes tamaños, ¿no? No explica de forma sucinta de cómo lo hicieron, pero sí se adjudica que muy probablemente ellos fueron los que alcanzaron, ¿no?, este cambio, ¿no? Vamos a tener el siguiente capítulo, vamos a ver el siguiente capítulo, que es el mayor fraude de la historia. Durante 2,5 millones de años nos alimentamos recolectando plantas y cazando animales que vivían y se reproducían sin su intervención. Pero hace 10.000 años comenzamos a manipular y domesticar algunas pocas especies de plantas y animales para poder controlar su producción y convertirlos en nuestra fuente de alimentación. Y este sí fue el inicio de la revolución agrícola, ¿no? Acá ahí tienen esa primera premisa, que fue el inicio de la revolución agrícola, a partir de esta capacidad que tuvieron de manipular y domesticar algunas especies de plantas y animales. Nuestra mente siguió siendo de cazadores-recolectores, pero nuestra cocina ya fue de agricultores. Es entonces que el trabajo agrícola generó dolencias como las hernias discales y la artritis. La alimentación también se redujo a una escasa variedad de cereales. La seguridad alimentaria se redujo y las plagas y sequías o lluvias arruinaron varias cosechas, matando por la gente por miles y miles de años. También se incrementó la violencia debido a la disputa por tierras y bueno, acá ya podemos presenciar obviamente una evolución cognitiva mucho más compleja, ¿no? Ya había cierta competencia entre quien tenía ciertas tierras, porque ya estábamos hablando no solo de recolección, que hacía que el hombre pudiera moverse entre diferentes espacios, sino que ya estamos hablando de un sapiens que ya tiene la capacidad de determinarse en un espacio y además de pelear por ese espacio, ¿no? De protegerlo, de proteger a sus familiares, a aquellas personas que estaban dentro de su cuadrilla, ¿no? Entonces sí, es un avance bastante importante. Esto de la revolución agrícola va a tener un aspecto de pertenencia bastante diferente en lo que son los sapiens. Ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, que es la trampa de lujo. De modo gradual, hace unos 10.000 años, los sapiens comenzaron a domesticar algunas especies de cereales y a abandonar la vida nómade y a sentarse junto a tierras de cultivo. Su vida fue convirtiéndose progresivamente en una vida dedicada a la agricultura, de la agricultura, y una vida mucho más dura e insalubre que la del cazador-recolector. Según el autor, los lujos tienden a convertirse en necesidades y a generar nuevas obligaciones. Va a comparar la esclavitud del agricultor con la de los humanos contemporáneos a la esclavitud del trabajo y sometidos a un estrés de hipercomunicación, ¿no? Este capítulo va a ser bastante expresivo con este cambio, ¿no? En los sapiens de tan solo recolectar a estresarse realmente, a pelearse, ¿no? A tener este ánimo de procrear, de aumentar su población de los grupos, de tener mayores espacios de protección, y ya cambian de forma severa las cosas, y por eso vamos a hablar de la trampa de lujo. Este ya es el último capítulo que voy a tocar, que es la intervención divina. Y les voy a dar un último punto relevante, que va a ser de un capítulo más que ya no quiero extenderme, por eso ya lo voy a mencionar antes. Y bueno, acerca de la intervención divina tenemos que el autor va a indicar la posibilidad de adoptar una vida mucho más dura. No ha sido, no porque haya sido un error, sino algo buscado como medio para poder conseguir otras aspiraciones. Da el ejemplo de las estructuras monumentales de Göbekli Tepe de
Turquía, que datan de hace 9.500 años y que podrían haber sido la razón de ser el del asentamiento humano necesario para su construcción y la domesticación del trigo necesaria para alimentar a miles de trabajadores. Algo muy sorprendente considerando que todo indica que la sociedad de esa época eran de cazadores-recolectores. Acerca de esto último, quisiera resaltar esta última premisa, que es que la agricultura, como hemos visto también en el anterior capítulo, permitió que las poblaciones de primera fase disminuyeran, ¿verdad? Porque de alguna manera se vieron encaecidos en una situación mucho más compleja en relación a sus relaciones sociales, ¿no? Como en estos cambios de protección y la forma en que los CEPES tuvieron que cambiar su razonamiento, pero la agricultura va a permitir que las poblaciones aumenten de una forma radical. ¿Por qué? Porque ninguna sociedad agrícola compleja podría haberse jamás sustentado si no retornaba a la caza y la recolección. Entonces, vamos a tener como premisa que la agricultura va a permitir que las poblaciones aumenten de manera tan radical y rápida que ninguna sociedad agrícola compleja jamás podría haberse sustentado si retornaba a la caza y recolección. Eso quiere decir que la agricultura, a partir de esta revolución agrícola, va a hacer que ninguno de los sapiens que ya cambiaron esta nueva posición deseen o piensen que van a poder mejorar sus condiciones si no hubieran dado este gran paso, ¿no? O sea, si volvieran a la casa, nunca podrían haber aumentado de esta manera. Y bueno, creo que esa sería la última premisa. Por mi parte, creo que aquí tocamos, pucha, no sé hasta qué página, me parece que un poco más de las 50 quizá, pero esas son las cosas que yo les quería compartir. Espero que de alguna manera les pueda servir. No olviden que cada parte que les mencioné que es importante. Entonces, nada, chicos, disculpen que no haya preparado diapositivas para ustedes, pero justo estoy también teniendo las cosas de nuestro taller que les vamos a compartir también el día viernes de nuestra nueva sesión que vamos a tener el día sábado. Si alguno de ustedes está interesado en derecho administrativo, les vuelvo a invitar a participar con nosotros. Realmente en este momento, chicos, ustedes están viendo la evolución porque es parte de, pero el derecho administrativo claramente es mucho más que eso. Si ustedes están interesados en integrarse a la rama, no duden en escribirme a mí, que soy la coordinadora general del taller, o a cualquiera de los asistentes o de las personas que asisten generalmente a nuestro taller. A mi taller, el derecho administrativo Eduardo Laferrier, también tienen las redes sociales por ahí del TADAEL. Entonces, si están realmente interesados, los invito nuevamente. Y bueno, por esos motivos es que no he podido presentar diapositivas para ustedes, pero les prometo que para la próxima asesoría, para el próximo control que tengamos, los voy a tener listo y claro, siempre dándoles las fijas, chicos, para que al menos por mi parte puedan tener alguna nota aprobativa. Yo creo que el control no va a estar complicado. No va a estar de verdad difícil, al menos por mi parte. Entonces, no se preocupen, espero que les vaya muy bien. El control va a ser a partir de las 7 de la noche. Entonces, la clase empieza a las 6 y empieza a las 6. El doctor va a iniciar como siempre a las 6, pero el control a las 7 hasta las 7:30. Ya tienen las fijas, léanlas, reléanlas hasta que se las aprendan. Y espero que les vaya muy bien a todos. Es un gusto compartir con ustedes. A ver qué dice. Una consulta, el profesor hace las preguntas para responder con párrafos de desarrollo o para marcar. Ya, acerca de esa pregunta, yo justo les indiqué que no les podía decir cuál era la modalidad del examen, pero les puedo decir que no es para desarrollar.
Así que no le voy a decir cómo es, pero no es para desarrollar. Y como último, con los chicos que están acá, por favor, no compartan la grabación por el grupo, porque el otro asistente no le agradan las grabaciones de las asesorías. Entonces, para evitar problemas con el otro asistente, no compartan la grabación por el grupo. Les acepto que puedan compartirlo quizá entre ustedes. Capaz tienen un grupo interno, o si algún compañero lo pide en el grupo, pásenlo por interno, pero por favor no por el grupo, porque no quiero tener problemas con el asistente. Y nada, gracias chicos, que tengan buenas noches. Hasta luego. Nos vemos mañana. Mañana, claro, sí. Chao. Hola, hola, ¿me Dime, dime. escuchas? Sí, sí. Ya tengo una duda. El otro asistente dijo que el control, que el tema era solo sobre la página 195, pero en esta asesoría, por lo que he entendido, es que tú haces unas preguntas en base a ciertos capítulos y quiero saber qué capítulos son exactamente o qué páginas. Mira, yo he hecho preguntas sobre, y los he mencionado en cada uno de los capítulos. Le he dicho, este capítulo y esta es la premisa que deben tener atención, porque está en ese capítulo, pero les voy a repetir los capítulos. Yo he hecho una pregunta sobre esqueletos en el armario, una raza de cocineros, guardianes de nuestros hermanos, nuevamente otro sobre guardianes de nuestros hermanos, el árbol del saber. Me parece que hice preguntas también sobre la revolución cognitiva, que está en un capítulo que dice diferencias entre la historia y la biología, me parece, no recuerdo el nombre exacto. Hice una pregunta más sobre la sociedad opulenta original, el final del perezoso y una final que es de construyendo pirámides. Esas son mis preguntas, pero el asistente va a hacer otras, entonces sí necesitan al menos tener conocimientos de lo que es hasta la página 195. Yo les estoy compartiendo mis fijas, mías, pero el asistente obviamente va a hacer otro número de preguntas, entonces ahí ya ustedes van a tener que manejarlo, al menos por mi parte les voy acercando eso. Nada más, chicos, les agradezco nuevamente. Ahora sí ya me retiro. También tengo clases. Que tengan buenas tardes y hasta mañana. Sí, nos vemos. Chao.